Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Bueno, ¿qué vamos a ver en este webinar? Pues básicamente vamos a ver lo vamos a dividir en tres bloques. En el primero de ellos, pues bueno, vamos a ver la relevancia, ¿no?, de gestionar los riesgos financieros en el entorno actual. En el segundo bloque, pues abordaremos cuáles son los principales riesgos financieros. Hablaremos fundamentalmente pues del riesgo de tipo de interés, el riesgo de tipo de cambio de divisa, el riesgo de precio y el riesgo de crédito. Y ya en el tercer bloque pues es donde abordaremos cuáles son los concretos instrumentos para gestionar esos riesgos financieros, ¿no? Y en concreto pues hablaremos de los contratos a plazo y contratos de futuros, las opciones y las permutas financieras o swaps. Entrando ya en el primero de los bloques, pues lo cierto es que es un tema que está pues tremendamente de actualidad, ¿no? Los riesgos financieros, estamos en una semana pues que, como la mayoría seguro que conocéis, pues tremendamente intensa, ¿no? Llena de volatilidad. Aquí os quise poner en este gráfico pues uno de los principales indicadores que se sigue a nivel mundial para medir la volatilidad de los mercados, es decir, el grado de nerviosismo, ¿no? También podríamos decir que mide. Es un indicador pues que se denomina el VIX, es la volatilidad pues del Standard & Poor's, se construye pues a través de la diferencia de opciones de compra y de venta, y tiene unos valores pues que rondan normalmente pues en una situación normal. Aquí, para que quería tener una visión de largo plazo, y puse pues en los últimos 30 años, vale, pues suele oscilar pues en torno a los 10, 20, en torno a las 10 o 20 unidades. Es que hay algunos grandes picos. Bueno, pues aquí fue cuando hay pues alguna guerra, pues alguna situación realmente relevante. Aquí hay un pico que superó los 50 y algo, pues esto fue en el año 2008-2000 con la gran crisis financiera, ¿no? Que se inició con el tema de Lehman Brothers, como todos recordaréis. Pues lo que pasó esta semana es que justo pues de esta semana pues volvió a superar la barrera de los 50. Vale, pues este mismo lunes, ¿no? Por tanto, desde los últimos, o sea, estamos viviendo una semana intensa, los mercados están muy nerviosos. Eso, pues es la situación pues más, digamos, no habíamos vivido una situación así en los últimos 30 años, salvo pues en la gran crisis financiera, ¿no? Entonces yo creo que el webinario de hoy pues no podía ser más oportuno, ¿no? Porque estamos justo en una semana en la que la gestión de los riesgos pues es muy relevante. Bueno, dejando ya pues este gráfico que ilustra muy bien pues lo que está sucediendo. Lo cierto es que ya pues en el entorno no estamos viviendo, al margen insisto, al margen de la volatilidad extrema de esta semana, estamos viviendo pues un entorno cada vez más complejo, ¿no? La globalización hace que las relaciones pues entre capitales pues sea mucho más intensa, el dinero se mueve a una velocidad pues cada vez más rápida. Vale, los instrumentos financieros también pues se van sofisticando, son cada vez más complejos, y un tercer factor pues es la presión regulatoria, ¿no? Precisamente fruto pues de esos periodos de crisis hace que pues las autoridades regulatorias pues que pues intenten poner mecanismos o frenos a través de distintas normas, regulaciones, pues para evitar que sucedan pues estas situaciones de crisis, ¿no? Por tanto, en un entorno cada vez más complejo, global, con unos instrumentos también que se van cada vez sofisticando más, y con una normativa pues que también está siendo cada vez más presente, pues hace que tengamos que abordar la gestión de riesgos financieros como una tarea, digamos, prioritaria, ¿no?
¿Cómo gestionar riesgos financieros? Bueno, pues básicamente, como cualquier riesgo, es un proceso, ¿no?, que debemos de abordar identificando, en primer lugar, cuál es la fuente de ese riesgo, cuáles son sus principales variables, cómo se define, cómo tratar de esbozar pues, las relaciones entre las distintas variables. Una vez que sabemos ya cuál es la fuente del riesgo, cuáles son sus principales variables, debemos, o bueno, sería interesante poder medirlo y tratar de modelizar, es decir, hacer una representación, tratar de hacer una representación de la realidad que nos permita identificar, pues bueno, cómo se mueve, ¿no? Pues tratar de construir un modelo que exprese pues esa dinámica interna del riesgo, y ya, pues una vez que tenemos identificado cuál es la fuente, cómo se mueve, si somos capaces de modelizarlo, pues de alguna forma, ya debemos de tratar pues de cubrirnos, ¿no? Diseñar una cobertura que permita, si no anular totalmente, pues sí mitigarlo en gran medida, y pues para ello nos sirven una gran ayuda, pues son los instrumentos financieros derivados que veremos en la última parte de esta sesión. Bueno, vamos a entrar ya en el bloque de los riesgos financieros en concreto, y como os decía, pues los vamos a dividir en cuatro principales, ¿no? No es que sean los únicos, pero sí son de los más relevantes. Uno de ellos es el riesgo de tipos de interés, el segundo, el riesgo de tipo de cambio, riesgo de divisa, el tercero sería el riesgo de precio, y por último el riesgo de crédito, ¿no? Pues que tiene una gran relevancia y es de los más extendidos. Empezando por el primero de ellos, el riesgo de tipos de interés. Bueno, ¿qué es realmente el riesgo de tipos de interés? Pues bueno, podemos, digamos, definir como la exposición de los activos y pasivos que tiene una determinada empresa, ¿vale? De los activos y pasivos, a la sensibilidad a las fluctuaciones en los tipos de interés. Vale, eso, ¿qué implicaciones tiene? Pues puede afectar a la propia valoración de esos activos y a los flujos de caja que generan dichos instrumentos. Es decir, un movimiento de los tipos de interés me puede provocar que lo que yo tengo en mi pasivo o en mi activo, pues que su valoración sea distinta, ¿vale? Y a su vez también me impacta en que, pues si es, por ejemplo, un crédito que yo tengo que pagar y está a tipo de interés variable, pues la variación en los tipos de interés me va a afectar a la propia cuantía, ¿no?, de esos pagos que tengo que afrontar, los propios flujos de caja. Entonces, bueno, como sabéis, los tipos de interés son determinantes, son muy relevantes en los instrumentos de renta fija, como las obligaciones, los bonos, cuya retribución es precisamente pues, el interés, ¿no?, también denominado cupón. Las variaciones en los tipos de interés del mercado pues afectan de una forma tremendamente directa pues en el valor de esos activos, ¿no? Y pues ya en el segundo bloque, pues los tipos de interés también son muy importantes en el caso de los pasivos financieros, ¿no? En la financiación que una empresa que pueda tener, los préstamos y créditos que tenga que afrontar, pues bueno, su capacidad de pago se va a ver afectada pues en función de la evolución de estos tipos de interés, ¿no? ¿Cómo tratar de gestionar los tipos? Pues bueno, a través, pues hay que analizar de forma regular, ¿no?, y periódica, pues la evolución de los tipos, las curvas de tipos de interés del mercado, y se pueden mitigar pues a través de instrumentos derivados, ¿no? Uno de ellos es pues las permutas financieras de tipos de interés, o swaps, y lo veremos en la última parte de este webinar con un ejemplo pues que es bastante claro, ¿no? Para ilustrar la relevancia del riesgo de tipos de interés, pues bueno, aquí os quise ilustrarlo pues con un gráfico que muestra la evolución de los tipos de interés interbancarios, pues en también un periodo largo, ¿no?, en los últimos 15 años. Bueno, aquí señalo, porque seguramente ya los conozcáis,
estamos viviendo pues en Europa una situación también, digamos que ciertamente extraña, y es que los tipos de interés están en negativo, se llevan por debajo de cero desde hace unos 5 años, ¿no? Es algo que, digamos que no es heterodoxo, no es algo natural, bueno, no es natural que un tipo de interés tenga un valor negativo. Pues bueno, nunca había sucedido únicamente, se había visto en el caso de la economía japonesa, y lo cierto es que pues en Europa lo derivado de la crisis, pues también nos ha derivado en esta situación en la que llevamos 5 años con los tipos de interés en negativo, ¿no? Esto es fruto pues, de la política monetaria de los bancos centrales, en este caso del Banco Central Europeo, que para estimular la economía pues está inyectando ingentes cantidades de dinero en el mercado y hace que los tipos de interés pues estén en mínimos históricos y, insisto, incluso por debajo de cero, ¿no? Entonces, bueno, si miramos la evolución de los últimos años, pues podríamos decir o pensar que realmente pues no es tan relevante, ¿no? Pues esto los riesgos de tipos de interés, ya que incluso están en valores negativos y parece que, bueno, que se mantiene un comportamiento plano, ¿no? Pero si nos vamos unos años atrás, vemos que la historia no es así, ¿no? De hecho, pues no hace mucho, o sea, la primera década de los años 2000, pues llegaron a superar el 5% los tipos de interés del mercado interbancario, tanto en Estados Unidos como aquí en la propia zona del euro, ¿no? Por tanto, aunque ahora mismo pues tiene un comportamiento, ¿no? un encefalograma plano, pues lo cierto es que no mucho antes pues tenía una volatilidad pues mucho más relevante, ¿no? Y bueno, ya también sobra decir que esta situación que de tipo de interés negativo no se extiende pues a todas las economías, ¿no? Pues por ejemplo en México pues los tipos de interés interbancarios a corto plazo, o sea, el tipo de interés a 3 meses está en el torno del 7% y en Brasil, por ejemplo, pues está en torno al 4%, ¿no? Por tanto, hay que tener muy presente, ¿no? Pues el mercado en el que operamos, que puede que la situación pues sea muy distinta a la que aquí os estoy exponiendo. Bueno, entonces hemos visto uno de los principales riesgos financieros, el riesgo de tipo de interés. No es muy complejo, ¿vale? Sí que tiene implicaciones algo más, bueno, pues relevantes en el tema de los instrumentos de renta fija, pero el impacto pues o sea, es conveniente no descuidarse, prestarle mucha atención, ¿no? Insisto, aunque ahora mismo pues parece que la situación tenga una cierta estabilidad, eh, no siempre es así. En algún momento los tipos de interés pues se normalizarán y volverán a repuntar. Bueno, el segundo de los riesgos que quería exponeros pues es el riesgo de divisa, ¿no? El riesgo de tipo de cambio. Este riesgo pues se manifiesta, surge en cualquier transacción, bueno, pues que implique una salida o una entrada de dinero pues en una moneda distinta en la que operamos, ¿no? Y esto hace que, bueno, pues que la empresa no pueda prever con exactitud pues el valor futuro de esa operación, ¿no? Se podría dividir a su vez o podemos identificar tres subtipos de riesgo de tipo de cambio. El principal y el más habitual pues sería el operacional, es decir, la propia fluctuación, el impacto que tenga la fluctuación en los tipos de cambio en las transacciones pues, o corrientes de la empresa, ¿vale? Pues en los ingresos, en el coste de las ventas, en el coste de las mercancías, por ejemplo, ¿vale? De los inputs. Es decir, si yo pues una parte de mi producto lo vendo en mercados que operan en otra divisa, pues bueno, trasladando pues el importe que pagan mis clientes en su moneda al pasarlo pues a la mía propia, ¿no? En la que opero, pues bueno, pues va a implicar pues una variación en esos importes, ¿no? Y lo mismo pues con las materias primas. Vale, pues si yo me suministro pues en un determinado mercado
un determinado producto, pues lo compro pues en un país en el que opera en una divisa distinta, pues bueno, pues eso me va a impactar también en mis costes de forma directa, ¿no? El segundo subtipo de riesgos de tipo de cambio sería pues el financiero, es decir, si yo tengo algún producto, algún instrumento financiero que esté denominado pues en una moneda distinta a la que opero, es decir, si yo tengo pues unas acciones o si tengo pues un bono denominado en una moneda distinta a la mía, pues bueno, además del riesgo propio de ese instrumento, pues tendrá el riesgo el riesgo de tipo de cambio, ¿no? Y el tercer subtipo ya es, pues bueno, algo más, digamos, residual y ya solo para algún tipo de compañías, ¿no? Las que tienen, pues, que realizan en estructuras multipaís, multinacionales, que tienen inversiones en filiales extranjeras, pues bueno, lógicamente cuando después tienen que consolidar las cuentas y la matriz pues tiene que recoger, ¿no?, la evolución de sus distintas filiales, bueno, pues eso va a tener un impacto sobre el impacto sobre el patrimonio de la propia compañía. Bueno, ¿cómo es cubrir este riesgo financiero? Pues bueno, fundamentalmente también se cubre con contratos de tipo de cambio a plazo o con otros productos derivados, ¿no? Volveremos también a ello pues en la última parte de este webinar. El tercero de los riesgos financieros que vamos a abordar es uno genérico que podemos denominar pues el riesgo de precio, ¿no? Estos son los posibles cambios en los precios de las inversiones en instrumentos financieros o la variabilidad en el precio pues, de las materias primas que la empresa utiliza pues, para su proceso productivo, ¿no?, de fabricación. Uno de los más habituales pues, es el petróleo, ¿no?, pues, que tiene un impacto muy generalizado en casi todas las corporaciones, en algunas mucho más, ¿no?, como pueden ser las vinculadas al transporte, el transporte aéreo. Entonces, pero en general tiene o suele acabar teniendo pues, una repercusión en casi todos los sectores. Aquí os puse una evolución también pues, a largo plazo del precio del petróleo y también pues, en la última semana, bueno, aquí veis que en los últimos años, en los últimos 5 años, pues ha evolucionado en el torno del 30 y los $90 por barril. Vale, estaba las últimas semanas pues cotizando en torno a los 50, 60 y este lunes, ¿no?, que fue un poco pues también lo que acabó de generar pues esta tremenda volatilidad en los mercados, ¿no?, aparte del tema del coronavirus, pues este lunes, derivado pues de una maniobra estratégica pues entre Rusia y Arabia Saudí, vale, pues hubo una ruptura, digamos, del pacto de precios, hizo que el petróleo pues llegara a caer en una jornada, es decir, la jornada del lunes llegó a caer hasta un 30%, ¿no? Y ahora estás cotizando pues un poco por encima de los $30, ¿no? Bueno, en este caso fue un movimiento pues favorable para las compañías que digamos que tengan el petróleo pues como input, ¿no?, y los que no se hayan cubierto, pero imaginaros una compañía, pues imaginaos una aerolínea, ¿no?, pues que suele trabajar dado que que las compras de carburantes pues son muy relevantes en su estructura de costes, pues se suelen cubrir, digamos, a medio plazo. Si aquí estaba cotizando en torno a los $60 y pues adquirió o se cubrió, ¿no?, hizo contratos pues a largo plazo a ese precio, en torno a ese precio, pues bueno, si de repente te cae a $30, pues bueno, estás teniendo un coste de oportunidad pues muy, muy importante, ¿no? Y al contrario, si ahora pensamos que el petróleo se puede mantener en los $30 y fijamos nuestra estructura de precios en base, tomando como hipótesis esa permanencia en el tiempo, esa posible permanencia en torno a los $30 y de repente pues vuelve a subir y se sitúa otra vez en torno a los 60, 70, $80, pues bueno, el impacto sobre las cuentas de una empresa pues va a ser pues otra vez pues muy, muy importante, ¿no? Entonces, insisto, es uno de los riesgos de precio, uno de los riesgos pues también más frecuentes.
podemos pensar siempre en que, bueno, que esto es para compañías que operan, pues, grandes multinacionales o que operan en sectores concretos, pero bueno, lo cierto es que el riesgo de precio, pues, surge en casi cualquier, o está vinculado a cualquier materia prima, ¿no? Sabéis que, pues, por ejemplo, en el gráfico de la derecha os puse la cotización del algodón, que también cotiza en los mercados financieros y, bueno, pues veis que también tiene una volatilidad pues bastante importante, ¿no? También pues está cotizando en torno a los $60 y llegó a cotizar por encima de los 90, ¿no? Entonces, bueno, esto aplicado a la situación de cualquier sector, de cualquier empresa, pues básicamente tiene que ver cuáles son sus principales inputs, ¿no? Sus materias primas y pues hay que analizar pues la variabilidad, es decir, cuál es la volatilidad de esa variable, si suele ser si tiene cierta estabilidad o si por el contrario es muy volátil y requiere pues que agudicemos, digamos, la gestión, ¿no? Nos toca ya abordar el último de los tipos de riesgos y es sin duda uno de los más extendidos, ¿no? Y es el riesgo de crédito. ¿Cómo se define el riesgo de crédito? Pues bueno, es sencillamente pues el posible incumplimiento en las obligaciones de pago que tenga, que tenga una contraparte, ¿no? Puede ser pues una deuda que tengan nuestros clientes, proveedores, las entidades financieras, nuestros socios, prestatarios, ¿vale? Simplemente hay una obligación y es el posible incumplimiento pues en el pago de esa deuda, ¿no? ¿Cómo debemos gestionarlo? Pues bueno, aquí se trata pues de minimizar, ¿no? Pues esas posibles pérdidas, ¿no? que puede incurrir la empresa derivadas de esa incapacidad de pago de sus deudores. Aquí fundamentalmente pues hay un análisis, digamos, preventivo y es, bueno, pues antes de contraer, digamos, la deuda, pues habrá que analizar, ¿vale? Si es con un cliente, pues se puede conceder un crédito a un cliente. ¿Cómo se le concede crédito a un cliente? Pues básicamente dándole una facilidad de pago, ¿no? Si yo le vendo una mercancía y le doy 3 meses para pagar, pues tendré que analizar, pues bueno, cuál es su capacidad de pago, su situación. Y bueno, pues para eso hay se pueden utilizar distintos métodos, instrumentos. Lo fundamental, ¿no? Pues si es un particular, o sea, una persona física, pues bueno, pues habrá que ver los factores socioeconómicos, cuál es su situación financiera, familiar, tipo de residencia, su relación laboral, ¿no? Su antigüedad, su cualificación y la experiencia previa en el pago. Eso es fundamental, ¿no? Pues si suele cumplir con sus obligaciones, si ya tuvo algún cumplimiento en el pasado, etcétera, ¿no? Si el crédito se lo puede conceder pues, a una empresa, pues bueno, habrá que tener aspectos cualitativos como el sector en el que opera, ¿vale? Es un sector pues, que tiene potencial, que es estable, que tiene unos crecimientos pues, razonables, la calidad en la gestión, el equipo directivo, ¿no? Cuál es su estructura accionarial, está respaldado por un gran grupo o por un patrimonio o en cambio no. ¿Cuál es eso? Pues la gerencia, el equipo directivo, cuál es su posicionamiento competitivo. Es decir, en el caso de una empresa, pues los factores que afectan a la capacidad de pago pues son tremendamente pues numerosos, ¿no? Hay que ver también pues el perfil económico-financiero, es decir, bueno, pues analizar ¿no? pues la evolución de las cuentas y también pues el comportamiento histórico en los pagos, ¿no? Aquí pues lo mismo que en el caso de un particular, si tiene algún incumplimiento en el pasado, si en cambio pues no es la experiencia de pago pues suele ser siempre buena. En fin, aquí pues también hay que analizar este tipo de cuestiones, ¿no? Aquí insisto, aunque hablamos de riesgo de crédito, no nos estamos refiriendo únicamente pues, a las entidades financieras, ¿no? Pues cuando un banco también, lógicamente, está expuesto al riesgo de crédito y dado que es su núcleo, el núcleo de su actividad, pues tiene desarrollado unos mecanismos pues muy elaborados, ¿no? Porque es su propia razón de ser. Pero insisto, el riesgo de crédito le puede surgir a cualquier sociedad, ¿no? Pues simplemente concediéndole un plazo permitiendo pues el fraccionamiento del pago, el aplazamiento, ¿no? Si yo vendo un producto y a mi cliente le puedo conceder, no me paga al momento, sino le concedo un cierto periodo para pagar, pues ahí ya surge un riesgo de crédito. Entonces, pese a que yo no sea una entidad bancaria y no esté especializado en el análisis del riesgo de crédito, sí debo pues de hacer pues
sería conveniente pues que realizar ese análisis previo, ¿no? Pues para tratar de minimizar la exposición a este riesgo, ¿no? Por ello, aunque no sea una entidad especializada, insisto, pues bueno, digamos que el riesgo de crédito lo tengo que gestionar pues como un proceso, ¿no? La fase 1 pues sería recopilar la máxima información, ¿vale? Para analizar pues esa posible capacidad de pago. Una vez que tengo toda la información, pues debo de ver, bueno, pues analizarla y tomar una decisión, ¿vale? Para cada operación, para cada cliente, pues cuáles los límites que le puedo ofrecer, ¿vale? Cuál es el importe que le puedo conceder, las condiciones de pago, si le puedo dar a más o menos plazo, etcétera, ¿no? Uno sería cómo instrumentar en tercer lugar, cómo instrumentar la operación, y una vez que sea formalizado o firmado, pues bueno, no debo de despreocuparme, sino que, muy al contrario, pues tengo que hacer una monitorización o un seguimiento mientras no se ha saldado esa obligación, pues para ver posibles, bueno, para anticipar posibles dificultades que surjan en el pago y también pues para tratar ya de conseguir pues el objetivo, que es básicamente pues cubrir, ¿no? Y o sea, lograr el pago de esa deuda. Bueno, hemos visto la relevancia de los riesgos financieros en el entorno actual y, como decía, pues la semana pues está siendo crucial, ¿no? Es tremendamente de actualidad. En el segundo bloque hemos visto los principales riesgos financieros, hemos abordado los cuatro principales, y ahora en este último bloque, pues bueno, vamos ya a ver cuáles son las posibles formas, los posibles instrumentos para cubrirnos de esos riesgos financieros. Insisto, en algunos casos nos permitirá anular completamente pues ese riesgo financiero, y en otro pues bueno, nos ayudará a mitigarlo, ¿no? A hacer que el impacto pues sea el más bajo posible, ¿no? Y aquí pues bueno, como ya os anticipé, pues vamos a ver pues tres grandes formas, ¿no? Instrumentos. Uno son los contratos a plazo y los contratos de futuros. En segundo lugar, las opciones, y por último, pues abordaremos las permutas financieras. Lógicamente no son los únicos instrumentos, sí son uno de los principales y sobre todo son los que pueden tener pues mayor complejidad, ¿no? Y por eso pues bueno, creo que es conveniente y creo que es oportuno pues detenernos un poquito más en ellos, ¿no? Por supuesto, hay otros instrumentos como puede ser simplemente pues un seguro. Lógicamente un seguro es un instrumento perfectamente adecuado y de hecho su finalidad, no pues para mitigar los posibles riesgos, pero bueno, no es objeto de este webinario. Bueno, entrando ya en materia, en el primero de ellos, bueno, pues os quería hablar de los contratos a plazo y los contratos de futuros, ¿no? Un contrato a plazo, también le denominamos forward, pues es un contrato entre dos partes para comprar o vender un activo a un precio fijado, determinado, en una fecha futura. ¿Vale? El precio de esa transacción se fija hoy, pero el pago y la entrega del producto pues, se va a hacer en un momento posterior. ¿Vale? La estructura de un contrato a plazo, pues es, como podéis ver, es tremendamente sencillo, ¿no? Es básicamente yo en un momento determinado, hoy, pues acuerdo con otra eh, eh, con la otra parte, pues acuerdo realizar una transacción que se va a hacer en el futuro, la determino ya hoy y fijo el precio pues que se va a realizar pues dentro de ese periodo, ¿no? Que puede ser pues 3 meses, un año o lo que determinemos, los que acordemos pues entre las dos partes, ¿vale? Simplemente es un contrato que se va a realizar en el futuro, pero que ya determinó hoy en día pues cuáles van a ser las condiciones. Entonces, bueno, no tiene ninguna complejidad. ¿Qué es un contrato de futuro? Pues bueno, un contrato de futuro es un contrato a plazo, o sea, estamos hablando de una estructura similar a la que os acabo de comentar. La única diferencia es que se negocia en un mercado organizado. Es decir, un contrato a plazo, pues yo lo puedo firmar pues con un proveedor. Entre los dos lo redactamos, negociamos las condiciones, lo pactamos y fijamos las condiciones que nosotros queremos, ¿vale? Sin que intervenga nadie más.
Y ahí tenemos la ventaja, pues que bueno, podemos determinar pues, y fijar cualquier condición sin que sea, o sea, sin que tenga que ser, digamos, típica, ¿no? Podemos pactar lo que estimemos conveniente. En cambio, en un contrato de futuro, vale, pues ya son contratos que se negocian en mercados organizados, en mercados financieros. Por tanto, ahí pues ya las condiciones ya no son exactamente las que nosotros queremos fijar, sino que ya nos tenemos que adecuar a las que el mercado pues nos ofrezca, ¿no? Aquí lo tenéis recogido, un contrato forward, como hemos visto antes, por las partes fijan libremente las condiciones según las necesidades, y en un contrato de futuro, pues las condiciones son estándar, ¿no? ¿Qué me refiero con condiciones estándar? Pues, por ejemplo, si volvemos al caso del petróleo, pues en el mercado se cotizan contratos de futuro, pero los vencimientos pues son determinados, ¿vale? Pues son pues el precio del petróleo, podemos comprar o vender pues el precio del petróleo pues a una fecha determinada, que pueden ser al mes que viene, hay vencimiento el mes que viene, dentro de 2 meses, dentro de 3 meses, y los precios pues también son determinados. Bueno, pues puedo comprar un futuro pues por el petróleo a $50, a 60, 55. Vale, son unas condiciones, digamos, estándar. Insisto, en un contrato a plazo, pues yo puedo fijar las condiciones, convenirlas con la otra parte de forma totalmente libre. Puedo decir, bueno, pues el vencimiento será el 18 de abril y el precio pues de 53,5. Vale, ahí insisto, no estoy sujeto a ninguna condición, no puedo elegirlas libremente. Bueno, lo cierto es que los mercados de futuros están muy desarrollados y se cotiza multitud de activos, ¿no? Tanto mercaderías y materias primas, pues eso, pues aparte del petróleo que hemos comentado, pues también otros como el café, el precio del cobre, el aluminio o pues incluso productos financieros, ¿no? Pues hay futuros sobre índices bursátiles, sobre divisas, sobre bonos, obligaciones, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el campo, el abanico, pues es muy amplio, pero insisto, pues las condiciones suelen ser estándar y nos tendremos que adaptar pues a las que determine pues el mercado, ¿no? Insisto, la estructura de un contrato a plazo de futuros, que es en lo estructural pues es la misma, no tiene ninguna complejidad. El segundo de los instrumentos que vamos a ver pues son las opciones financieras, ¿no? Y aunque la estructura pues también es sencilla, sí que aquí vamos a tener que detener un poquito más, ¿no? Antes de entrar ya pues en materia, os quise aquí ilustrar, ¿no? con esta diapositiva para que veáis que cuando pensamos en mercados financieros, pues parece que es algo muy actual, reciente, ¿no? Pues que es una cosa, pues bueno, que hace no muchos años que existen. Pues bueno, lo cierto es que el primer mercado de opciones financieras pues surgió en Holanda en el siglo XVII, ¿no? Con opciones sobre los bulbos de tulipán en la bolsa de Ámsterdam, ¿no? Por tanto, ya en el siglo XVII ya se hablaba de lo que vamos a ver ahora, ¿no? Que son, en este caso, pues las opciones, ¿no? De hecho, pues José de la Vega en 1688, en su obra Confusión de Confusiones, pues analizó pues estas operaciones, ¿no? de opciones y de forward y se realizaban pues en, en la bolsa pues holandesa, ¿no? Sobre las acciones pues de la Compañía de las Indias Orientales, ¿no? Pues esto es a título pues anecdótico, ¿no? Pero bueno, básicamente pues decía que los flamencos que él llamaban opciones, ¿no? Que significa elección, por cada elección del que lo da, el poder pedir o entregar la partida al que lo recibe, pues es el que desembolsa el premio, elegir lo que más convenga. Y en falta siempre puede dejar de elegir lo que desea. Bueno, pues la reacción no, pues no es a lo mejor la más sencilla, ¿no? La estructura no está la que estamos acostumbrados, pero bueno, básicamente viene a decir, ¿no? Pues que eso, que una opción pues significa una elección, ¿vale? Que la posee, pues que puede pues decidir, ¿no? Si la quiere ejecutar o no en función de lo que más le convenga, ¿no? Y eso es precisamente lo que como vamos a ver ya de forma inmediata,
pues es realmente pues el fin, ¿no? La estructura última pues de una opción. Bueno, una opción, pues para traducir un poco lo que nos decía pues José de la Vega en unos términos pues más actuales, es básicamente un contrato entre dos partes por el cual una de ellas adquiere sobre la otra pues el derecho, ¿vale? Insisto, aquí remarco el derecho, pero no la obligación de comprarle o venderle una cantidad determinada de un activo a un cierto precio y durante un periodo de tiempo determinado o una fecha prefijada, ¿vale? Por tanto, es un contrato entre dos partes, por lo cual solo una de ellas adquiere el derecho, ¿vale? Pero no tiene la obligación, sino tiene la facultad de poder de poder comprar algo, una cantidad determinada, pues durante un cierto periodo de tiempo, ¿no? Hay básicamente dos tipos de opciones, ¿no? Unas son las opciones de compra, también denominadas call, y las opciones de venta, que también les denominamos put, ¿no? Como ya nos decía José Lavega, el comprador solo ejercerá la opción en aquellos casos cuando le convenga. Es decir, él adquiere, o sea, el que tenga el comprador la opción, ¿vale? Tiene el derecho y no tiene la obligación. Por tanto, la va a ejercer o no en función de pues, si en ese momento le interesa, ¿no? Lo vamos a ver ya a continuación de forma un poquito más detallada, ¿no? Por el contrario, lo que es importante es que el vendedor, ¿vale? El vendedor de la opción, pues él sí está obligado a cumplir con el contrato, ¿vale? Tanto si le conviene como si no, ¿vale? Entonces el comprador, insisto, puede ejercitarla si le viene bien, pero el vendedor está obligado, ¿vale? A cumplir con el contrato. Eso es, pues, lo más relevante, ¿no? Entonces, para compensar al vendedor por el riesgo asumido, ya que el vendedor le convenga o no, pues va a tener que cumplir con el contrato, pues para compensar ese riesgo, el comprador le va a pagar una prima pues al vendedor, ¿no? Y es lo que se conoce pues como eso, la prima o el precio de la opción. Entonces, bueno, es importante y no me voy a cansar de repetirlo, pues la diferencia, ¿no? Entre la posición del comprador, que solo va a ejercer si le conviene, mientras que el vendedor pues va a estar obligado a cumplir con lo que se haya pactado, ¿no? En el contrato. Hay básicamente, bueno, hemos dicho que había dos tipos de opciones, las de compra y de venta, y pues bueno, también se puede hacer una diferencia entre en cuándo se puede ejercer la opción, o cuándo el comprador puede decidir ejecutarla o no. Si la puede ejecutar en cualquier momento hasta el vencimiento, pues bueno, es una opción de tipo americana, ¿no? En el que si se fija pues, una opción a 3 meses, pues durante cualquier momento de esos 3 meses el comprador la va a poder ejecutar o no. Y si es una fecha determinada, es decir, pues si es a 3 meses, pues durante el periodo de hoy hasta los 3 meses, pues no pasa nada. Y al llegado al vencimiento, pues es cuando el comprador tiene que decidir si la ejecuta o no. Vale, y esto es una opción, es la más habitual pues en los mercados europeos, por eso la llamamos una opción pues europea. Bueno, retomando la idea que vimos pues en la diapositiva, la antepenúltima, ¿no? Hemos dicho que había dos tipos de opciones, ¿vale? Opciones de compra y de venta, pero uno puede comprar o vender cada uno de estos tipos de contratos, ¿no? Por tanto, realmente existen 4 posibles situaciones, ¿no? Existen cuatro transacciones. Una sería si yo compro una opción de compra, es decir, adquiero el derecho de comprar el activo subyacente a un precio determinado, es decir, pues yo compro una opción para poder comprar pues el precio del petróleo, pues a $30 por barril, ¿vale? Por tanto, yo compro esa opción, adquiero ese derecho, ¿no? Para comprar ese activo. O por el contrario, aunque sea o también puedo comprar pues una opción de venta, ¿vale? Es decir, yo adquiero el derecho de vender
pues imaginaos un activo determinado, pues a un precio determinado durante un periodo, ¿vale? Entonces, el comprador puede comprar dos tipos de opciones, una opción de compra o una opción de venta, ¿vale? El comprador, ¿vale? Siempre se mantiene largo, por tanto, bueno, pues si compra una opción de compra le llamamos long call, si compra una opción de venta le llamamos long put, ¿vale? Por el contrario, ¿vale? Pues en otra parte, uno también puede vender una opción de compra o una opción o vender una opción de venta. El que vende una opción de compra, pues toma el compromiso de vender el activo subyacente pues al precio que se haya fijado, ¿no? O sea, está, digamos, asumiendo el compromiso de vender ese activo, ¿vale? Y el que vende una opción de venta, pues toma el compromiso de comprar ese activo, ¿vale? Al precio que se haya pactado. Insisto, puede parecer complejo, pero bueno, vais a ver que no lo es tanto. Intentaré detallarlo de la mejor forma posible, pues para que veáis que no es muy complicado. Básicamente hay dos tipos de opciones, como hemos comentado, de compra y de venta, y uno a su vez puede asumir pues dos posiciones, puede comprar o vender, y por tanto es cuando surgen estas cuatro posibles transacciones, ¿no? Realmente para que sea más didáctico y para, bueno, que sea más sencillo de comprender, vale, pues en esta diapositiva, digamos, indico pues cuáles son las expectativas, ¿no? Las posibilidades de ganancia o de pérdida para cada una de las situaciones, ¿vale? Como os decía, el comprador, ¿vale? Tanto si compra una opción de compra o una opción de venta, o sea, el comprador, decíamos que él va a ejercer la opción si le conviene, ¿vale? Si no le conviene, pues no la va a ejecutar. Por tanto, ¿qué es lo máximo que va a perder el comprador? Pues lo máximo que va a perder es lo que pagó. ¿Y qué pagó? Pues pagó la prima, ¿no? La prima de esa opción. Por tanto, la pérdida máxima para el comprador es la prima, ¿vale? ¿Por qué? Porque si la situación del mercado pues fuera tan desfavorable que no le interesara ejercerla, pues no va a ejercer la opción y por tanto su pérdida máxima se va a limitar pues a lo que haya, a esa cantidad que haya pagado, ¿no? Por el contrario, ¿cuál es la ganancia máxima? Pues es ilimitada. Es decir, pues si yo compré, imaginaros, si yo compré una opción de adquirir el petróleo a 30 dólares y en el momento del vencimiento pues está a 100 dólares, pues bueno, pues yo obtendré esa ganancia. Si en vez de 100 pues son 120, pues también. O sea, no hay un límite máximo a esa ganancia, ¿vale? Por contra, la pérdida sí. Si el petróleo, imaginaros que si yo compré una opción de comprar el petróleo a 30 dólares y el petróleo pues baja a 20, yo no es que pierda esos 10, no. Yo únicamente, ¿por qué? Porque no voy a ejercer la opción, no me interesa. Por tanto, yo lo que voy a perder pues es la prima que pague. Por el contrario, como os decía, el vendedor sí va a estar obligado a cumplir con el compromiso. Vale, por tanto, la pérdida máxima pues es ilimitada, ¿vale? Porque en función de la evolución del activo, ¿vale? Pues va a tener que cumplir con el compromiso. Por el contrario, la ganancia máxima que va a obtener el vendedor es únicamente la prima, ¿vale? Es decir, el vendedor únicamente va a ganar pues lo que le pagó el comprador, que es el precio de la opción, la prima, ¿vale? Por el contrario, insisto, derivado de lo que hemos visto al principio, pues bueno, el vendedor está obligado a cumplir con lo que se haya pactado, por tanto, la posible pérdida es ilimitada, ¿no? Esto es muy importante. Volviendo ya a la idea inicial de las distintas posiciones, ¿vale? El comprador de una opción, eso, pues si es una opción de compra, si el precio de mercado está por encima del precio del strike, el strike es el precio de ejercicio, vale, pues va a cumplir, va a ejercer esa opción. En este caso, imaginaros, una opción de compra, vale, el comprador adquiere una opción para comprar el petróleo a 30 dólares.
vale, si llegado el momento del vencimiento, el precio de mercado, el petróleo, pues sube a 60, pues claro, el comprador sí va a ejercer la opción, porque dice, bueno, yo puedo, si ejerzo la opción, adquiero el petróleo a $30 y en el mercado está a 60. Por tanto, lo que puedo hacer es que ejerzo la opción, compro el petróleo a 30 y de forma instantánea lo vendo en el mercado a 60. Por tanto, me llevaré $30, ¿no? En ese caso, por cada contrato. Por tanto, sí que me interesa ejercerla. Por el contrario, si el precio del mercado pues, es inferior al strike, imagínate en este caso el petróleo baja a 20 y yo tengo una opción de comprarlo a 30, pues no la ejerzo. ¿Para qué voy a pagar 30 pudiendo comprarlo en el mercado a 20? ¿Vale? Por tanto, en ese caso, yo únicamente habré perdido pues, esa prima y por el contrario, pues bueno, podré en el mercado comprar directamente pues, el producto pues, a esos $20, ¿no? Y lo contrario, pues sucede con la opción de venta, ¿no? Pero insisto, siempre desde el prisma de la posición del comprador. ¿Vale? Si yo compré una opción de venta, es decir, una opción para vender petróleo, yo tengo petróleo y compré una opción para venderlo a 30, ¿vale? Si el precio del mercado está a 60, pues yo no voy a ejercer, estamos en esta situación, yo no voy a ejercerla. Porque si la ejerzo, la tendré que vender a 30 y yo en el mercado lo puedo vender a 60. Por tanto, eso pues no ejecuto esa opción. Y por el contrario, si el precio del mercado es inferior al de ejercicio, en este caso, pues si yo el precio de mercado está imagínense en 20 y yo tengo la posibilidad de vender el petróleo en la opción a 30, pues ejecuto la opción y por tanto pues lo podré vender a ese precio, a los 30. Por tanto me estaré pues beneficiando de ese instrumento. Entonces, bueno, insisto, puede parecer complicado, pero si, bueno, y después tendréis a disposición pues esta presentación, este webinar, y realmente veréis que no es complicado, ¿no? Lo que es importante entender es que hay dos tipos básicos de opciones, una opción de compra y una opción de venta, pero hay dos posiciones. Puedes comprar o vender cada una de estas acciones, de estas opciones. Y por tanto, pues se dan estas 4 situaciones, sabiendo siempre las implicaciones que son las que vienen aquí resumidas en esta diapositiva, ¿no? Que el comprador únicamente como máximo va a perder lo que pagó por la prima, las ganancias son ilimitadas y la situación contraria pues es en el caso de un vendedor. Las opciones financieras, pues bueno, yo aquí he tratado de exponerlas de una forma, bueno, pues lo más sencillo posible. Lo cierto es que, bueno, pues que hay múltiples variables y, bueno, pues hay todo ¿no? Pues están muy desarrolladas y hay pues un montón de instrumentos, de formas de valorarlas. Bueno, es un mercado pues ciertamente complejo, pero en el fondo, digamos, lo que subyace pues son estas ideas, ¿no? Hay que entender las dos tipos de opciones y que uno puede asumir dos posiciones de compra como comprador o como vendedor, ¿no? Y a partir de ahí pues se construyen, digamos, todas estas posibilidades. Bueno, ya por último, vamos a ver las permutas financieras. En concreto, pues la de los tipos de interés, ¿no? Denominados swaps. Este es un contrato en el cual pues, las dos partes se comprometen a intercambiar unos flujos de dinero en unas fechas futuras y determinados a una determinada variable, ¿no? Los más conocidos en el mercado pues, son los swaps de tipos de interés o también denominados IRS, ¿no? ¿Para qué se utilizan pues, estos instrumentos? Pues bueno, fundamentalmente se utilizan pues para cambiar la modalidad de un tipo de interés. Bueno, pues si yo tengo un producto, un instrumento, pues a un tipo variable, pues lo puedo convertir a fijo o pues también para, aunque quiera mantenerlo variable, pues para reducir, digamos, pues esas posibles fluctuaciones, ¿no? Para ilustrarlo, pues bueno, lo voy a hacer también con un ejemplo. Es un ejemplo pues, que he tratado de simplificar lo máximo posible, ¿no? Para que sea didáctico. Imaginaos que una empresa contrata con un banco pues, un préstamo de 100.000
euros a 10 años, a un tipo de interés variable, ¿vale? En este caso referenciado pues al Euribor a 12 meses, más un diferencial del 2%, ¿vale? Bueno, sabéis que, bueno, pues la financiación, en este caso un préstamo, puede básicamente ser de dos tipos. Uno, tener un tipo de interés fijo, es decir, bueno, pues el tipo que se determine, pues el 5% fijo, pues bueno, entonces pagará el deudor, pues pagará ese tipo de interés durante toda la vida del préstamo, o por el contrario, si es variable, pues digamos que se referencia pues a un determinado instrumento, en este caso, pues aquí en Europa suele utilizar el Euribor, ¿no? Pues el Euribor a 12 meses, más un diferencial, ¿vale? Pues es el Euribor a 12 meses más el 2% en este caso. Entonces, con cada revisión, pues si son anuales, pues al cabo del año, o si se pacta trimestral, pues al cabo de los 3 meses, pues el tipo de interés que realmente tienes que pagar, pues es el valor que tenga el Euribor más ese diferencial, ¿no? Ese spread. Entonces, bueno, pues lógicamente aquí, como la referencia pues es variable, pues estaremos expuestos a la evolución pues de los tipos de interés del mercado, ¿no? Entonces, si una vez que la empresa hizo esto, pues si quiere reducir esa exposición, ¿no?, que tiene al riesgo de tipos de interés, y se quiere evitar, pues bueno, que una elevación fuerte de los tipos pues acabe por perjudicar su capacidad de pago, ¿vale? Pues podría contratar un swap para intercambiar esta operación, para pasar esta operación, este préstamo, que es variable, pues a un tipo de interés fijo. ¿Vale? Entonces la empresa en este caso contrataría con el banco un swap, que es un intercambio de los flujos entre ambas partes. Y en este caso contrata eso, pues el banco le pagaría, digamos, el Euribor y a cambio la empresa pues le pagaría un 3,5% fijo, ¿vale? Por tanto, lo que antes era variable, Euribor más 2, que es lo que la empresa le tiene que pagar al banco, contratando pues este producto, este swap, ¿vale? Pues digamos que convertimos, hacemos la operación inversa, el banco le pagará el Euribor a la empresa y la empresa pues únicamente le pagará pues el tipo de interés fijo, ¿no? En este caso pues un 3,5, ¿no? En este ejemplo. Por tanto, bueno, pues realmente se ha intercambiado un producto, un instrumento que era a tipo de interés variable por un tipo de interés fijo. No insisto, es un ejemplo sencillo para que se pueda entender pues bueno, de la forma más sencilla posible. Pues bueno, con esto hemos finalizado la exposición y ahora, pues bueno, tenemos todavía unos minutos para ver algunas preguntas. Vamos a ir viendo así algunas de ellas. Bueno, gracias a Ronnie. Pregunta Karina, pues si es una promesa de pago. No, bueno, es un contrato que se pacta, ¿no? O sea, no es necesario tener disponible pues eh, el capital. No sé si tenéis alguna pregunta adicional. Pregunta Noelia cómo funcionan los warrants. Bueno, los warrants realmente, pues bueno, son unos instrumentos derivados, pero bueno, que tienen un tamaño, pues digamos, más pequeño, ¿no? Pues se utilizan para productos concretos, vale, pero tienen un funcionamiento similar a estos derivados que hemos comentado, ¿no? Jason nos pregunta qué factores de riesgo están escondidos. Bueno, pues como el acuerdo entre Rusia y Arabia Saudí. Bueno, pues bueno, realmente es una cuestión pues compleja, ¿no? La verdad es que los mercados financieros, pues bueno, las dependen pues de muchísimas variables. Algunas son de tipo estratégico, geopolítico,
bueno, es muy difícil pues ¿no? de predecir o de ver cuáles son pues estos impactos. La verdad es que bueno, que siempre surgen elementos nuevos y por eso es imposible controlar el escenario, el mercado, pero sí que hay que intentar aprovechar pues estos instrumentos que tenemos a nuestra disposición pues para tratar de minimizar el riesgo, ¿no? Pero el mercado pues no se puede controlar. ¿Alguna pregunta, vamos, adicional? Bueno, preguntan también por el cómo se puede gestionar, bueno, pues el riesgo derivado del coronavirus, ¿no? Una cuestión ahí de actualidad. Pues bueno, lo cierto es que en estos momentos, pues bueno, hay una incertidumbre pues tremendamente elevada, ¿no? Derivada de esta situación de incertidumbre, pues bueno, no se sabe muy bien todavía pues cuál va a ser realmente el posible impacto económico, ¿no? El impacto sobre todo de las medidas de control pues que se están, ¿no? que se están tomando. Es decir, bueno, pues para hacerle frente, pues bueno, están tomando pues una serie de medidas preventivas, pues están cancelando pues eventos, se están restringiendo la circulación de personas. Entonces, bueno, eso todo va a tener un impacto muy variable, ¿vale? Pues en función de las zonas, de los países. Lo cierto es que es una situación bueno, que no se sabe todavía muy bien cómo va a evolucionar, ¿no? Pero insisto, va a ser muy heterogénea, muy distinta entre los distintos países porque cada uno lo está abordando pues de una forma también desigual, ¿no? Bueno, pregunta María Alejandra, ¿no? Pues bueno, pues que en los países de Centroamérica pues no se tiene mucho conocimiento de estos instrumentos, pero si se pueden aplicar, por supuesto, ¿no? A ver, yo lo que quería precisamente con este webinario, pues bueno, tratar de explicarlo de la forma lo más sencilla posible para que se vea que no hace falta pues ser una gran multinacional bueno, una gran empresa o especialista pues para poder pues trabajar con estos instrumentos, ¿no? En el fondo son todos unos instrumentos muy sencillos, ¿vale? Que se pueden aplicar por supuesto, a múltiples situaciones. Una pequeña empresa que tenga que adquirir pues una materia prima, vale, ¿por qué no va a poder utilizar estos instrumentos para facilitar su gestión? ¿No? Por supuesto. Insisto, ciertamente, pues bueno, los mercados de futuros y de derivados están más desarrollados en algunos mercados, pero eso no significa que su aplicación no pueda ser pues de forma mucho más general. Lo que tenemos que comprender bien es cómo funcionan, ¿vale? ¿Cuál es su funcionamiento? Pues bueno, para que no nos dé miedo pues utilizarlos, porque insisto, su objetivo principal, ¿vale? Lo hemos visto, es intentar pues minorar, ¿no? Pues eh, intentar minorar los riesgos financieros porque a los que tienen que enfrentarse las empresas, ¿no? Que como ya hemos visto, pues son múltiples y muy intensos. Bueno, hemos ya llegado a la hora que teníamos para esta sesión. Entonces, bueno, nada más. Pues bueno, fue un placer estar con todos vosotros. Y nada, pues un fuerte abrazo para todos. Y bueno, si alguno se anima pues a cursar alguno de los cursos de ALDE, pues bueno, nos veremos en breve. Nada, un saludo a todos.